Ya, tenía el micrófono apagado. En el principio de realidad, estábamos hablando cómo todo lo que hacemos se involucra digamos, con una, digamos por decirlo así, con una norma. Siempre todo lo que nosotros hacemos o las cosas que nosotros necesitamos cumplir, tienen que, tienen que prácticamente pasar por una norma o tienen que pasar por una forma en la que se puede hacer correctamente. Y yo creo que al pasar eso, siempre va a aparecer el razonamiento de uno o va a aparecer una argumentación en uno que a veces no va a estar de acuerdo a eso. Si digamos a todas las personas que están conectadas en el día de hoy, digamos que hay muchas personas, que hay varias fundaciones, hay familiares, hay bastantes personas. Y si, digamos, nos ponemos a preguntar uno por uno, qué es lo que cada una de esas personas piensa de lo que necesita para rehabilitarse, o si, digamos, preguntamos cuál es la principal herramienta o el principal fundamento para rehabilitarse, yo creo que aparecen muchas opciones diferentes. Y si vemos un caso de alguien, si decimos esta persona está pasando por esta situación, ¿cómo lo ayudaría a usted? Yo pienso que de cada persona, de las que hay conectadas, pues se desprenderían por ahí 100 formas de ayudar o, o 50 formas o 200 formas de ayudar diferentes o basadas en algo diferente o digamos en un modo de aplicación diferente o en una forma de intervención diferente. Y la realidad yo creo que nos quiere acercar a nosotros a darle la mejor solución a las cosas. Y es importante que nosotros, si nos ponemos a preguntar entre todas esas personas cuántas soluciones pueden haber, pues que nosotros podamos también escuchar y poder pensar que en la otra persona, por algo, es que se dice por algo es que da un aporte o por algo es que piensa que eso va a ser, digamos, efectivo, va a ser de ayuda para lo que estemos hablando. Si estamos hablando de ayudar a una persona en una situación o de cómo o de qué pensamos que nos va a servir a nosotros si estuviéramos en cierta situación. Digamos que realidades hay muchas, pero también hay que admitir cuando a nosotros nos ha faltado ese principio de realidad, cuando a nosotros nos ha hecho falta que nos ayuden a fortalecer ese principio de nosotros estar bien fundamentados o de estar, digamos, con una solución que vaya a ser efectiva. Entonces, se pueden encontrar muchas realidades si pedimos la opinión aquí de todas las personas, pero tiene que seguirse un principio, tiene que haber un principio de bien común, tiene que haber un principio en donde mi realidad sea, digamos, pensando solamente en lo mío. Tiene que haber una realidad donde yo pueda respetar las cosas que me rodean a mí. Y tiene que haber un principio de realidad donde yo pueda crecer como persona, donde yo pueda adquirir una sanidad tanto exterior como interior.
tiene que haber un principio donde yo pueda unirme a algo bueno y a donde yo haga parte de algo que me llene a mí y que no me destruya, que no destruya a otros. Y el principio de realidad busca es que a pesar de que haya realidades distintas o que mi realidad no sea la misma del otro, de que podamos llegar a un acuerdo, sí, podamos llegar, digamos, a un acuerdo donde no se pierdan los principios y que podamos nosotros llegar a estar, a estar haciendo parte de lo bueno y a estar haciendo parte de grupos buenos, de grupos sanadores, como se habla en algunas comunidades. Que yo pueda ser parte de un grupo sanador, que yo sea un árbol que pueda dar sombra. El principio de realidad está es que en que yo pueda mejorar como persona y pueda ayudar a otros. Mi principio de realidad me tiene que llevar a mí en una realidad donde yo recibo ayuda, pero yo también dé ayuda. Entonces, el principio de realidad puede llegar, puede llegar a manifestarse, yo creo que de muchas formas, o puede llegar a mi vida de muchas formas. Cuando, para los que de pronto han escuchado el término principio de realidad antes, pues el principio de realidad se le puede llegar por medio de una confrontación, por medio de que le estén a uno llamando la atención, que le estén a uno dando un consejo. El principio de realidad ese se lo hacen ver a uno por medio de una disciplina, de una ayuda o por medio de una formación. Entonces, el principio de realidad me quiero ubicar a mí como parte de una sociedad o como parte de, de una, como parte del ejemplo para que yo lo haga parte de mi vida, pero ¿cómo me va a llegar ese principio de realidad a mí? Porque cuando hablamos de los resultados del principio de realidad, nosotros estamos hablando de que tenemos que conectarnos con los principios, que debemos conectarnos con ciertas cosas positivas y con ciertas cosas que nos van a beneficiar. Pero para eso tiene que haber un proceso también. Para yo conectarme con una opinión de otro, puede ser que sea fácil en unos casos y puede ser que en otros casos sea más difícil. Entonces, ahí viene el medio por el cual puede llegar ese principio de realidad a hacerse ver. Y el principio de realidad es que a veces nos diga a nosotros que estamos confundidos, que estamos equivocados, que nos falta recibir más, que nos hace falta más intervención, que estamos crudos, que nos falta mucho. Y el principio de realidad, aunque sea respetar unos principios, unos valores, también tiene que llegar en algún momento a hacer un control en nosotros, hacer una intervención en nosotros. Haga de cuenta como si fuera una intervención de una cirugía. En una cirugía no pueden cogerlo a usted y hacerle algo por encima, sino que tienen que ir a la raíz. Y cuando van a la raíz de algo, pues, ¿cómo será que tienen que anestesiar y todo? Porque no se puede hacer una intervención así nomás. Entonces, cuando está una intervención, duele. Cuando hay algo que nos está llevando al principio de realidad,
nos puede causar molestias a nosotros también. Pero es algo que nos está acercando también a tener unos principios y a poder encajar en buenos entornos. No encajar en el montón, no encajar en simplemente decir que encajar en una sociedad, sino encajar en buenos entornos dentro de la sociedad. A encajar en buenos lugares, teniendo muchas opciones de lugares, poder encajar en buenos lugares. A la fundación uno no va para seguir encajando en cualquier lugar, porque pues de cualquier lugar es el que uno puede haber llegado, sino para encajar en buenos lugares, para encajar en grupos donde hay exigencia alta, en grupos donde lo van a estar confrontando más seguido, en grupos donde lo van a hacer aterrizar a uno de pronto más seguido, porque uno que era lo que buscaba, donde no le dijeran nada. Uno buscaba era donde no le pusieran a ver el principio de realidad a uno, sino que lo dejaran vivir un mundo y simplemente se escudaba en que cada cabeza es un mundo y ya yo vivo mi mundo y armo mi sociedad aparte, como creo que estaba diciendo la vez pasada, como un antisocial, como alguien que no se puede adaptar y que no puede vivir con el bien común, que no se halla en el bien común. Y ahí se pierde el principio de realidad. Y entonces, para recuperarlo, pues también requiere un trabajo, también requiere de mucha disposición, requiere de que nos sometan a nosotros a unos hábitos, de que nosotros nos quitemos prácticamente nuestra realidad y empecemos a entrar a otra realidad. Imagínese uno entrando a otra realidad. Si lo pensamos en esas palabras, uno entrar a otra realidad, pues es algo que a veces creemos que no es algo natural. Usted entrar a otra realidad, entonces uno, imagínese, uno por lo menos entrar en una realidad que no es la de uno. Sería prácticamente como cuando uno está soñando o como cuando uno está haciendo planes que uno cree regularmente que están por encima de las expectativas de uno. Y el principio de realidad es como si usted le pintara que no es a veces la realidad de uno. Y es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil que le estén diciendo a uno que está haciendo algo que le falta todavía mucho y uno estar pensando que lo está haciendo bien? A quién eso no le juega con el pensamiento? A quién no le despierta cosas, emociones? Digamos, a qué familiar no le despierta unas emociones cuando ve a un familiar que está bien físicamente, pero que de pronto le dicen, no, es familiar, ese familiar le falta mucho, o ese familiar necesita que ni lo, que ni lo voltea a mirar, cuando usted de pronto tiene un vínculo fuerte con esa persona. ¿Cómo se puede sentir el residente cuando ya cuando va terminando el tiempo, pero le dicen que todavía le falta mucho? ¿Cómo se siente cuando usted está haciendo algo con esa seguridad que, digamos, nos puede caracterizar a todos cuando hacemos algo? A todos nos puede caracterizar una seguridad por lo que hacemos y que nos digan que lo estamos haciendo mal, que estamos confundidos, que nos falta, que estamos parados en una, como por lo menos en las fundaciones terapéuticas,
usa mucho ese principio de realidad con ciertas frases que prácticamente está viviendo un mundo de mentira o que está puesto en un pedestal de mentira, que está parado en una nube de mentira, que está perfumando algo que huele feo. Y eso como que lo pone uno a pensar, bueno, pero yo estoy entonces basando mi recuperación en algo que esconde algo negativo o algo que le hace falta tratamiento, algo que le hace falta recuperación, que le hace falta limpieza, que le hace falta como un trabajo profesional más detallado. Entonces eso lo pone a pensar a unas frases, porque pues yo las he escuchado y es como si les autorizaran cosas que uno ya tan arraigadas, y es porque el trabajo que se tiene que hacer digamos que no es tan sencillo, no es tan rápido, no es a la carrera. Entonces, ese principio de realidad no es que nos quiera a nosotros eh, solamente mostrar lo malo, sino que nos quiere hacer que nosotros identifiquemos lo que tenemos que corregir. Y eso es importante, el principio de realidad es algo importante dentro de las fundaciones. Y si no existiera ese principio de realidad, pues nosotros iríamos nomás a descansar de la droga para retomarla después, porque simplemente no estamos identificando qué son las cosas que nos han mantenido a nosotros como ciegos o como si tuviéramos unos lentes y nos hacen ver las cosas diferentes, nos hacen ver necesidades diferentes y nos hacen a nosotros depender de cosas que no nos están beneficiando. Entonces, en ese principio de realidad, eh, digamos que busca que nosotros nos acerquemos a un bien común, que nosotros estemos más conscientes de, de que hay un punto donde lo que me hace bien a mí debe también involucrarse con el bien que le puede hacer a las demás personas. No solamente pensar en que si es bueno para el que recién llegó, entonces ya tiene que ser bueno para mí, porque a veces llega un nuevo que lo que quiere en ese momento, que en su lucha lo que está pensando es algo muy distorsionado de la recuperación. O sea que está bajo otra realidad. Y a veces puede llegar el nuevo y el antiguo pegársele más al nuevo que viene distorsionado y no pegársele de pronto a la persona que está pensando en recuperación, que está pensando en ir más allá, en llevar ese principio de realidad a, a que desautorice cosas en sí mismo y a que haga un trabajo con todo lo de uno. Y en ese principio de realidad yo creo que es poner nuestras cosas en manos de la recuperación y que la misma recuperación vaya limpiando, vaya filtrando y vaya haciendo como una selección de las cosas que sí tienen que entrar y cosas que no van. Entonces, en ese principio de realidad tenemos los beneficios, pero también tenemos un proceso, porque a veces no vemos el beneficio, a veces lo que vemos es proceso. A veces vemos, uy, no, la realidad tan dura, la realidad tan pesada, tan estricta, tan complicada, pero no la podemos apartar del beneficio que nos quiere dar más adelante cuando en ese proceso nosotros ya vayamos caminando conforme al beneficio y no conforme al proceso. Cuando ya estemos más conectados con lo que tenemos que hacer y ya nos hayan desconectado un poquito de esa falta de realidad nosotros.
Entonces, este tema nos pone a nosotros a pensar que no solamente es lo que nos sirva a nosotros, sino también lo que, digamos, lo que está postulado a que le sirva a los procesos en general y también a lo que me tienen que brindar a mí como persona, como proceso individual, la parte que me va a tocar a mí individualmente, porque mi proceso no va a ser el mismo que el que tiene otra persona. Mi proceso no va a ser el mismo que el que el que tiene una persona que recién está empezando el consumo. De pronto mi proceso no va a ser el mismo que una persona que lleve más tiempo, que haya consumido otra cosa. O sea, siempre van a haber diferencias y en esas diferencias yo no me puedo pegar de que el principio de realidad tiene que ser igual para todos, pero que sí hay unas cosas que son comunes y por eso estoy hablando de un bien común, pero también de que hay muchas realidades. Por eso yo empecé diciendo que si preguntamos aquí a todos qué es lo más importante de la fundación, unos van a decir que es la comida, otros van a decir que es un banco, otros van a decir que es el aseo personal, otros que es la visita, otros que es el permiso, otros que es cuando uno sale, que porque el proceso va afuera, otros que el primer día que llega, me van a indicar muchas cosas diferentes, pero, pero entonces, Línea 316, ahora con el micrófono, por favor. 316, 370, 88, 42. Entonces van a haber diferentes puntos de vista, pero va a haber algo en común. Y va a haber algo en común que necesitamos que no se pase por alto. Y hay algo que ya viene a ser lo personalizado. Sí, entonces yo no puedo estancarme porque a otro le den un privilegio o estancarme porque de pronto haya alguna diferencia con algo, que haya algo que a mí no me parece, sino que el principio de realidad me tiene que centrar es a mí en el bien, digamos en lo que está bien, en lo que me ayuda a mi proceso, en lo que tengo que entregarle al proceso, en que tengo que dar más a mi proceso. Por eso el principio de realidad en, en algunas comunidades me parece que es importante porque lo está situando a uno en que uno era muy fácil, que era muy fácil que uno estuviera en un lugar, pero que uno estuviera escondido, o uno estar en un lugar, pero uno estar irrespetando la norma, o estar haciendo mal uso del conducto, haciendo cualquier cosa, digamos, estar desacomodado dentro de la comunidad o estar tan acomodado que no se haga notar. Y todo eso le va dando a uno como una evasión a la realidad. Y uno dice, no, pero qué más realidad que estar aquí en la fundación y de pronto yo ya llevo buen tiempo y ya debería estar afuera. Pero nosotros venimos de evadir la realidad. Nosotros venimos de pensar que con una sustancia aliviábamos un poquito los problemas o arreglábamos algo o simplemente pasábamos un tiempo desconectados de algo que teníamos que enfrentar o que enfrentábamos mejor algo si consumíamos. Y el principio de realidad nos tiene que poner a nosotros a que nosotros no tengamos tantos recursos externos, sino a que empecemos a ver el trabajo interno. Que empecemos a ver el trabajo interno que tenemos que hacer
para obtener el beneficio que nos quiere dar el proceso. Porque estando en un proceso de rehabilitación y que le hablen a uno de principio de realidad, es como si le estuvieran diciendo a uno, vea, usted puede estar muy ahí, como dice el Leonardo, usted puede estar ahí sentado, pero, pero de pronto solamente está ocupando un puesto. Y eso nos tiene que también a nosotros confrontar y digamos, hacernos entrar en conciencia que el puesto que tenemos ahí es una oportunidad que hay personas que hoy no la tienen. Hay personas que de pronto estuvieron buen tiempo ahí y, y la desaprovecharon. Y que de pronto ahora quisieran tener esa oportunidad que tuvieron en ese momento. Entonces, en ese principio de realidad, uno tiene que también defender ese proceso, porque digamos que aquí que hay conectadas familias, a veces hasta la misma familia no le da el valor a ese puesto que uno tiene en ese momento en la fundación. Y a veces la misma familia no es consciente de cuánto vale un puesto ahí en esa fundación para una vida, o cuánto hay que respetar el proceso que está viviendo para que esa persona no esté repitiendo o, o digamos que esté ya en otro estado más adelante. Entonces, este principio de realidad nos viene a pulir muchas cosas a nosotros, pero es con el fin de conectarnos a nosotros con lo que realmente tenemos como personas y tenemos en nuestras obligaciones, en nuestro, digamos, en las cosas que nosotros debemos identificar para nosotros encajar en buenos entornos, no encajar en cualquier lado, no encajar con las personas que nos van a dar algo, sino encajar de verdad donde necesitamos encajar. A veces hay cosas de afuera de la fundación que nos tienen a nosotros como si estuviéramos conectados a una extensión y como si nosotros estuviéramos ligados a esas cosas, como cuando hablan del cordón umbilical, hay cosas que a veces podemos tener conectadas a nuestra mente y que tiene que tener el principio de realidad y romper con eso, así sea un trabajo, así sea un compromiso, así sea una familia, porque si no puede que el proceso esté haciendo corto. Y si usted algo haciendo corto, pues usted automáticamente lo desconecta. Pero entonces a veces el proceso puede estar haciendo corto porque hay otra cosa cruzada con eso. Porque puede haber algo interfiriendo con esa comunicación de rehabilitación con la realidad de nosotros, del principio de realidad con la realidad de nosotros. Y por eso a veces, a esa realidad de nosotros, por eso es que a veces le falta como un norte, le puede faltar un principio, le puede faltar como esa verdad. Y la verdad yo creo que es la que nos tiene que entrar a ayudar a nosotros. Y la verdad es la que nos tiene que hacer a nosotros conscientes. Uno cómo lo va a concientizar la mentira. Yo creo que no llega, no llega a la conciencia verdaderamente. Llega a un convencimiento, pero un convencimiento que nos está destruyendo. Entonces, el trabajo que hay que hacer con el principio de realidad, yo creo que es
es de bastante trabajo. Es de que nosotros trabajemos muchas áreas y que nosotros tengamos bastante proceso. Bastante proceso no es tener bastante entradas a las fundaciones, ni tener bastantes privilegios o que nos falten cosas, sino nosotros aprovechar lo que tenemos ahí, aprovechar esos principios que nos están enseñando para nosotros poder llegar a cumplir esos objetivos en el proceso. Entonces, pues es como mi aporte para empezar y para conectar un poquito lo que hemos visto en la primera parte del principio de realidad y como ver que ese tema se desprende a todo lo que nosotros hacemos. Entonces, Diego levantó la mano. Hola, muy buenos días. Buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias Buenos días. por este tema, por estar pensando Buenos días. y por estar hablando de un tema tan importante. Porque este principio, este comienzo es una base en la cual muchos temas de nuestra recuperación pueden avanzar. Muchos temas pueden dar inicio a lo que se puede decir una vida, una buena vida, un buen estilo de vida. Entonces la invitación es que vamos a pensar, vamos a meditar. Laura González, el micrófono abierto. Laura González. Ya. Entonces, la invitación es a que pensemos, vamos a meditar este tema, porque una de las cosas o uno de los temas que a nosotros se nos debe restablecer es la capacidad de pensar, la capacidad que nosotros debe haber de meditar y en este momento meditar en este tema como principio de lo que es real y de las realidades como tal que hay que afrontar en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Entonces, principio de realidad para entender los diferentes momentos y etapas de la vida. Nosotros tenemos que estar en lo que en el diario vivir a nosotros nos compete hacer. Y en ese diario vivir nosotros debemos utilizar una serie de habilidades. Esas habilidades, y yo creo que es una parte fundamental que se debe tratar en la parte de la educación, que son las habilidades para nosotros poder afrontar y poder tomar muy buenas decisiones ante la realidad que cada uno de nosotros tiene. Y esas habilidades como tal se pueden desarrollar y se pueden ejercitar en la fundación. A nosotros se nos vienen venimos aquí a que se nos restablezca esas habilidades. El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo y pensamiento crítico. Yo creo que es fundamental para nuestro proceso que nosotros trabajemos todas estas habilidades, porque con estas habilidades nosotros vamos a poder tomar buenas decisiones. Con estas habilidades nosotros vamos a tener, primero que todo, tener un principio de realidad de cuál es el problema a solucionar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Con esta capacidad del autoconocimiento y aplicándolo al principio de realidad, podemos determinar
podemos determinar y podemos sacar conclusiones de cómo fue la curva de recaída. Podemos darle solución, podemos darle soluciones a muchos temas importantes de nuestra vida. La empatía. En este principio podemos, por lo menos en el tema, ya cuando se está hablando de liderazgo, en nosotros, en el liderazgo tenemos que desarrollar la empatía, y nosotros podemos aplicar el principio de realidad hacia otra persona, entendiendo cuál es su condición, entendiendo en qué estado llegó. Ahí se puede generar la empatía. Comunicación asertiva se aplica en este principio tan importante. Vean, nosotros estamos en un sistema y estamos en una sociedad que muy lentamente nos quiere sacar a nosotros de este principio tan importante. Tanto así que hoy en día las grandes empresas de tecnología están optando por tener aparatos que hoy en día te saquen de la realidad, te saquen de este principio. ¿Por qué? Porque tenemos el ser humano como tal tiene una tendencia a querer evadir, a querer montar como una barrera para que la realidad en sí no sea afrontada. Y muchas veces las realidades humanas, y las realidades sociales como tal, muchas veces duelen, y muchas veces, por lo menos en los procesos de cambio, en los procesos de formación, a nosotros nos tienen que desarmar. Y obviamente en que a nosotros nos desarmen, obviamente van a pasar muchas cosas en nosotros. Y esa realidad muchas veces tiende a ser evadida. En la fundación no pasa eso. En la fundación, por lo menos, mucha gente choca muchas veces con esta realidad, porque esta realidad viene a aplicar a nuestras vidas disciplina, viene a aplicar a nuestras vidas orden, viene a aplicar a nuestras vidas autoridad, viene a aplicar y aplicar y aplicar. Y si nosotros no estamos parados en este principio de realidad tan importante, pues obviamente va a comenzar el residente o la persona que choca con esta realidad, pues va a comenzar a tener muchas dificultades para aplicar este principio en su vida. Cuando la persona tiene este principio aplicado dentro de la fundación y dentro de los procesos de cambio, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la persona tiene algo tan importante, es que está aplicando la disposición. Está aplicando este principio, como el disponerse al saber de que hay un problema que hay que enfrentar, hay un problema que hay que solucionar, y ese problema se soluciona con un ejercitarse en la disciplina, ejercitarse en las normas, ejercitarse en el sentido común, ejercitarse en todos estos principios y en todas estas habilidades. Tener pensamiento creativo, tener pensamiento crítico para la toma de decisiones. Todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la transformación del ser. Y hoy en día, en la educación actual, como se está moviendo, a los niños, a los jóvenes, no fuimos equipados para afrontar la realidad tal cual es. Por eso muchas veces es el choque, por eso muchas veces son las problemáticas sociales de rebeldía, las problemáticas dentro de la adicción. Viene como tan distorsionado este tema de la realidad. Yo quisiera que pensáramos, y yo quisiera que nosotros, hay un pasaje en la Biblia en la cual yo me baso porque Jesucristo, el maestro de la vida, él aplicó este principio de realidad en un pasaje que es en Mateo 22:15. Y yo quisiera que pensáramos y meditáramos un poquito en este pasaje. Entonces aquí me van a ayudar. 22:15. Sí. Aquí está el líder. ¿No? Ya lo, por favor.
Sí, no, Elena. Sí. Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto a los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos, pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué te pasa? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué no tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron el denario, entonces les preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y diciéndolo se fueron. Gracias. Bueno, en ese pasaje 22:15, podemos ver claramente el maestro de la vida, Jesucristo, cómo aplicó este principio de la realidad. Y hay 10 puntos que yo quisiera que pensáramos. Muchas veces este principio de realidad a usted busca sorprenderlo y lo sorprende porque mira aquí en este primer pasaje. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Sorprenderlo. Buscaron sorprenderlo en alguna palabra. Muchas veces la realidad a usted quiere venir a distorsionarle. Y esa distorsión muchas veces se presenta en un mal pensamiento, se presenta en una amistad que en algún momento no le conviene, o le viene usted a pintar una realidad totalmente distorsionada. Ese es el primer punto. Y le enviaron discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Miren que sabían que Jesús era amante de la verdad, que él tenía la verdad. Este es el segundo punto. Sabían ya, de antemano ya sabían. Y que enseñan la verdad, y que enseñan la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pensemos, y que en verdad enseñas el camino de Dios. O sea, ya ellos sabían que el maestro estaba parado en una realidad, y que querían sorprenderlo y que querían distorsionarle en algún momento con una pregunta que ya tenía un picante o sea, muy por debajo, ya querían sorprenderlo. Porque no mira la apariencia de los hombres, la apariencia. Mire que en esa verdad, él es el camino, la verdad y la vida. Y ellos ya eran entendidos, ellos no eran personas que no sabían. Mire que ya entendían que el maestro no miraba por apariencias. Y muchas veces nosotros, en esta realidad distorsionada, queremos mirar y queremos enfocarnos simplemente en las apariencias. Y muchas veces las apariencias es una realidad distorsionada. Tengamos en cuenta esa parte tan importante. Y que no miran la apariencia de los hombres. Y le hacen la pregunta: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Entonces ya sabemos que no mira apariencias. Le preguntaron que si es lícito el tributo, y Jesús contesta:
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Mostrando la moneda del tributo, y ellos presentaban el denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen de la inscripción? Le dijeron: del César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. ¿A qué quiero llegar yo y qué es lo que de pronto quiero dejar ahí en sus corazones para que de pronto sigan pensando y sigan de pronto sacando conclusiones importantes, y que de pronto por la misma palabra de Dios a nosotros se nos revele este principio tan importante? Jesús conocía ya la malicia del hombre. Es un tema. Querían tentarlo. Y en el versículo 21, él aplica este principio de realidad y dice: das pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, a nosotros se nos quiere plantear, y Jesús aquí nos muestra una realidad de que por más que él era el Hijo de Dios, él nunca se apartó de este principio de realidad. Y la realidad es que lo que es de la tierra y lo que lo que son los tributos y lo que es lo que hay que enfrentar en este plano terrenal, hay que enfrentarlo. Y lo que es de Dios, y lo que es de Dios, lo que es lo bueno, lo que es agradable, perfecto, es de Dios. Entonces muchas veces, mire que a él, si usted estudia este cuadro bien, de pronto a mí no me fluye mucho el tema pues de la cámara, y me coloco algo nervioso, pero sí tenía una palabra, y sí tengo una palabra y una meditación bien importante, que es que mire que de entrada a él le querían distorsionar, a él lo querían, a él en cierto modo con esta pregunta le querían manipular, y le querían saber si el maestro de la vida en realidad estaba parado en este principio tan importante de la realidad, o no estaba parado en el principio de la realidad. A Jesús eran ya maestros, eran entendidos. Y además, miren cómo es el corazón del hombre, el corazón de la humanidad. Sabían ya de antemano que él era la verdad, el que él enseñaba la verdad. Y ya eran entendidos, y ya eran entendidos porque le decían: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas la verdad, y que enseñas en verdad el camino de Dios. Entonces muchas veces en esa parte de nuestra maldad, de pronto querer hacer caer y distorsionar la realidad de las cosas, querían meter en esta distorsión, querían meter a alguien tan genial y alguien tan estupendo como fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es algo en el cual nosotros tenemos que tener un supremo cuidado, porque a nosotros la maldad muchas veces se nos quiere presentar de diversas maneras. ¿Sí? Y esa maldad se presenta muchas veces, se nos puede presentar en un mal pensamiento, en una tentación, en un mal parecer, porque muchas veces nuestro corazón y nuestro pensamiento nos juegan a nosotros muy malas pasadas, y nosotros tenemos que estar entendidos en esta parte. Entonces, mire que a la final ellos, después de haber oído esta respuesta tan centrada, esta respuesta de pronto tan contundente, tan llena de verdad, tan llena de sabiduría, ellos se quedaron maravillados. Imagínense, querían, como dice el dicho, fueron polanes y salieron trasquilados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted está en el principio de realidad, cuando usted está aplicando en realidad la sabiduría, en realidad no hay un pensamiento, no hay de pronto una maldad, no hay una situación que usted de pronto esté pasando que lo vaya usted a desenfocar de lo que es su proceso como tal. Es algo en lo que yo quería pensar, en lo que yo quería que de pronto, si usted de pronto es creyente y tiene y es amante de esta verdad, que usted de pronto la logre meditar y logre entender cómo de pronto Jesucristo
por medio de este pasaje, él aplicó este principio tan importante. Oyendo esto, se maravillaron y se fueron. Realidad terrenal y realidad espiritual. Por eso él está en todo y en todos. Él dijo, yo estoy aquí en este plano y yo debo acogerme, yo debo someterme a las autoridades de este plano. Y mire que no solamente en este pasaje él aplicó este principio, él aplicó este principio en todo. Observe los pasajes y observe todo lo que él dijo, observe todas las enseñanzas. Y él aplicó este principio de realidad en todo. Dijo, al César lo que es del César, realidad terrenal, y a Dios lo que es de Dios, lo espiritual. Por eso es importante que nosotros estemos bien enfocados y que nosotros estemos bien equilibrados. Espíritu, alma y cuerpo, pero ante todo el espíritu gobernando todo lo demás. La sociedad que tiene distorsionada la interpretación de la realidad no entiende esto. Hay una sociedad, hay una juventud y hay una generación que se viene levantando que en realidad estas habilidades, estos principios los tienen totalmente distorsionados. Y va a ser solamente con el poder de Dios, con el poder que solamente Jesucristo puede dar, que nos pueda a nosotros revelar y nos puede revelar a nosotros estas verdades tan celestiales, tan llenas de sabiduría. Compromete fuertemente esta distorsión de la realidad, compromete fuertemente la racionalidad. La realidad y la racionalidad van de la mano. ¿Sí? El pensar racionalmente, mire lo importante que es y es lo importante por lo cual no se puede distorsionar. La realidad en términos generales se refiere a la capacidad de pensar. A nosotros aquí que se nos restablece la capacidad de pensar, porque cuando usted no está parado en un principio de realidad, pues usted actúa por instinto. ¿Y cómo actúa? ¿Quiénes actúan por instinto? Los animales. Es lo que a nosotros nos diferencia. Y nosotros muchas veces, el sistema, muchas veces esa parte natural que se mueve, nos quiere a nosotros llevar a ese estado animal y carnal. Es decir, estado instintivo. Se refiere a la capacidad de pensar, entender y actuar según la lógica y la razón. Lógica y razón, sentido común. ¿Cuál es el sentido común de las cosas? Estamos aplicando este principio. Usted le está aplicando este principio de realidad cuando usted entiende este proceso, cuando usted de pronto está interpretando bien lo que está pasando con su vida, o usted todavía está chocando con su realidad. Está chocando con lo que usted le toca vivir, con lo que usted le toca hacer, o todavía piensa que este proceso que usted está pasando es injusto. Sinónimo: razonable, sensato, ecuánime, justo. Es importante pensar en esto, es importante seguir sacando de pronto más conclusiones, que haya de pronto más participación, que haya más ideas, que no en términos de debate, sino conceptos, que haya más conceptos, porque es un tema muy amplio y que se puede rumiar más. Entonces, yo quería como dejar esta meditación, y que por medio de este pasaje de pronto podamos entender de cómo se debe aplicar este principio de realidad, la manera como Jesucristo lo enseñó. Que tengan un buen resto de día y que Dios les bendiga. Gracias, Diego. Yo ahorita estaba pensando algo, pues estaba hablando y digamos en el principio de realidad es como la capacidad que yo tengo para hacer algo también como yo interpreto la realidad. Y digamos que si cogemos a un deportista y a una persona que no le guste hacer deporte,
¿quién se cansa más rápido? Si uno se pone a pensar, se puede cansar más rápido el que menos hace que el que más hace. Y la realidad de uno es que a veces uno no quiere hacer porque se cansa. Entonces uno a veces se limita y se cansa sin hacer lo mismo que puede hacer otro. Y puede haber otro que esté acostumbrado, que se haya acostumbrado, se haya habituado a hacer más esfuerzos, y digamos que la dinámica de esa persona va a ser eso, que la realidad es algo dinámico, que la realidad tiene un avance constante, que tiene una inversión de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio. Pero cuando uno no se habitúa a eso, pues uno se le hace muy raro que le hablen de cualquier cosa, que haya que hacer un esfuerzo. Y entonces la realidad mía, yo siempre tengo que tratar de llevarla a que se pueda sacar cosas buenas de uno, a que se pueda conocer uno mismo en el potencial que tiene. Y a veces uno no quiere eso porque uno prácticamente cree que ya se conoce y cree que sabe hasta dónde puede dar, y simplemente llevarse uno mismo como a un entrenamiento, llevarse uno a sacar cosas buenas de uno, y, y pues eso involucra lugares como lo es la fundación, lugares como son esos buenos entornos, donde yo hablaba, que lugares donde haya exigencia, lugares donde hayan personas pensando en mejorar y en actuar a favor de ese pensamiento, porque pues hablar de mejorar se puede hablar en cualquier lugar, pero actuar para cumplir eso que se piensa es diferente. Y yo creo que es importante nosotros llenarnos de esos, de esa forma de pensar que nos exija, que nos lleve a nosotros a dar más, a sacar cosas buenas de nosotros y habituarnos a estar, digamos que, escalando en ese bien común, en ese ser, porque cuando yo pienso en estar dando más y todo, y estar sacando cosas buenas, puedo pensar en mí nomás o puedo pensar en otros también. Puedo pensar en el bien común también. Y esa realidad no es solamente yo avanzar en mi realidad, sino también yo contribuir, como yo decía, ser una persona que recibe ayuda y que brinda también esa ayuda. Entonces, es un tema muy, muy bueno, muy amplio también. Entonces, para que el que quiera dar su aporte, pues está ahí dispuesto este espacio para eso. Vencedores levantaron la mano. Sí, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, familias. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, familias. Pues el punto de principio de realidad es muy claro, porque a mí me deja dos, tres aportes que quiero compartir. Pues realmente el principio de realidad para mí fue cuando yo estaba en consumo, que me volví, como habla el primer paso, ingobernable completamente con la adicción. Principalmente ese es un principio de realidad negativo, ¿no? Pero cuando tomé la completa realidad de mi vida y la completa decisión de retomar un cambio terapéutico, aprender a tener un cambio en mi comportamiento, recibir terapia completamente, el principio de realidad lo comienzo aquí en la fundación, cuando empiezo a darme cuenta de lo que es realmente la vida, porque venía en una oscuridad, venía en un estado de
de adormecimiento espiritual, de adormecimiento físico, de adormecimiento en la mente que no me dejaba pensar claramente de lo que realmente es la realidad de la vida. Entonces, la parte de lo que es el principio de realidad es en tratamiento que empiezo a tener amor propio, que empiezo a tener un crecimiento emocional, un crecimiento espiritual, porque ante todo, primeramente el amor de Dios y pegados de la mano de Dios. Entonces, el principio de realidad completamente era que era ingobernable. Y ahora, gracias al Señor y gracias a Dios y a esta fundación que me está dando el apoyo de mejorar, de tener claridad en lo que quiero, de tener realidad en lo que quiero hacer, en lo que soy y en lo que pretendo ser cuando ya termine mi tratamiento terapéutico. Principio de realidad es que tenía mal a mi familia. Principio de realidad es que yo no podía con mi vida. Entonces, ese es un principio de realidad oscuro y negativo en el cual no me trae buenos recuerdos. Pero realmente el principio de realidad positivo es este que estoy viviendo. Tengo mi mente clara, estoy despejado de las sustancias, estoy desintoxicado completamente mi sangre, mi cuerpo, mi mente de la sustancia. Entonces, este es un principio de realidad positivo en el cual a mí me enseña personalmente de lo que decía Felipe ahorita, del 12 paso, de lo que aprendo, tengo que compartirlo con los demás compañeros. No quedarme solo con lo que tengo adquirido, sino que yo lo puedo aportar más a mis compañeros en proceso. De pronto con un familiar que tenga afuera, de pronto con mi madre, que no tiene de pronto la enseñanza que yo estoy adquiriendo en el momento, la cual se las puedo compartir a ellos. ¿Sí? A aprender a manejar una situación, aprender a manejar un impulso, a manejar las normas. Lo que nos enseñan aquí en el hogar y lo que nos enseñan en la fundación es para un crecimiento emocional y conductual y comportamental en el exterior, ¿no? Principalmente lo manejamos aquí, todo tiene un fin, una razón de ser. Entonces, ese principio es muy importante, o sea, el aporte, el tema de hoy está muy chévere, lo que hemos manejado en estos últimos días también está muy, o sea, nos deja una enseñanza, a mí personalmente me deja una enseñanza muy buena y pues ese era el aporte que quería compartir, lo que quería expresar en la mañana. De todos modos, les agradezco mucho por las enseñanzas que nos están brindando todos los martes y los lunes y todos los jueves en las enseñanzas de este grupo. Entonces estaba muy chévere, lo felicito, muchas gracias a Felipe, a mi líder Matías, al otro compañero de la fundación ¿cómo es que se llama? De Proyectando Generaciones, a los compañeros les quiero compartir, Diego sí se Mejía. puede mejorar, hay muchos compañeros reeducados en los cuales hemos visto el cambio y ha mejorado mucho en todo, entonces todos lo podemos, sabemos que vinimos agobiados, llegamos mal, llegamos deprimidos, llegamos con el autoestima muy baja, pero en cambio, en este cambio que tenemos, todo va a salir positivamente para todos. Les quiero compartir mil y mil bendiciones. Muchas gracias pues por todo y hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Por favor, el micrófono. Ya. Gracias. Bueno, este principio de realidad nos enseña mucho porque es algo a lo que nosotros siempre nos debemos, a la realidad, pero no a la realidad egoísta mía, sino a una realidad que aprenda de lo bueno en todo. Yo puedo tener una realidad en la que a veces no me deja aprender de otras personas. Puedo tener una realidad que a veces me concentro más en lo que es ocio que en lo que es recuperación. Puedo tener una realidad que me enseña a mí más el entretenimiento que
que una educativa. Puedo tener una realidad donde no acepto las cosas que me dicen porque parecen exageradas. Puedo tener una realidad de minimizar, puedo tener una realidad de justificar cosas, y es importante tener una realidad de identificar, de aceptar y de modificar. Una realidad donde me lleven a mí a transformación y a esa rehabilitación. Yo creo que la realidad en sí que quiere dar la fundación, que quiere dar esos 12 pasos, que quiere dar la palabra de Dios, es una realidad como que puede estar yendo hacia un lado muy contrario mi realidad a esa realidad. Y seguir un principio, pues yo creo que nos quiere llevar a eso. La señora Jacqueline levantó la mano. Buenos días para todos. Bueno, ya llevando aquí. Perdón, estaba hablando y no me había dado cuenta. Estaba Ya, hablando. bueno, Qué pena. Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos, sí. A ver, ya había arrancado a hablar, ya ahora me perdí dónde estaba. Bueno, que llevo escuchándoles pues varias clases y al principio no estaba muy ubicada, espero haberme ubicado ya, sobre el principio de realidad. Les voy a hablar de un episodio que viví ayer acá en mi vecindario. Creo que explica muy claramente, creo yo, lo que es no tener ubicada la realidad ni a nivel de la sociedad, ni a nivel de la parte de salud del Estado, ni a nivel de la familia, ni a nivel personal, ni a ningún nivel. Ayer estaba yo acá en mi casa. Cuando escuché gritos pensé que era un robo. Me asomo por la ventana de mi habitación, que es un segundo piso desde donde tengo vista panorámica, y veo dos mujeres trepadas encima de un hombre. No, al revés, era un hombre. Bueno, era una cosa loca que la gente, o sea, yo inicialmente pensé que era un robo. Me quedé analizando la situación. Había una moto tirada en la calle, pensé un accidente, pero no, se estaban golpeando. Eh, Finalmente me di cuenta que no era un robo, y entonces empezaron los vecinos a salir, y yo soy poco a asomarme a esas cosas, pero dijeron, no, es un drogadicto, y han dicho un drogadicto, ¿no? Me sentí yo tocada, entonces voy y me asomo. Era un muchacho así como de unos 20 años que estaba supremamente drogado, se había chuzado él mismo con una navaja, creo. Entonces lo habían tirado al piso, dos mujeres estaban encima de él tratando de sostenerlo, llegaron unos vecinos a relevarlas, no se sabía quiénes eran las mujeres, había un niño llorando. Yo antes de salir llamé a la policía, alguien había llamado a una ambulancia porque el muchacho estaba herido. Era una locura completa, tengo entendido, pues fui entendiendo que las mujeres eran la hermana y la esposa, la mujer. El muchacho era muy joven. Había un niño llorando, parado ahí solo, un niño como de 2 años y medio o 3 años. Y mientras yo entiendo todo el contexto, pues era que el muchacho se quería matar, no sé por qué, ahí en ese lugar. Las mujeres trataban de detenerlo, le intentó agredir a la hermana. El niño había sido el hijo del adicto, un niño pequeño que gritaba y lloraba. Llega una ambulancia a ayudarlo, y la señora de la ambulancia y el señor, el conductor de la ambulancia, lo que hace es empezar a filmar, y el muchacho drogado en medio de la locura pues se da cuenta. Pues el caso es que la ambulancia no tuvo la capacidad de ayudarlo, se terminaron disgustando con el muchacho. La familia estaba enloquecida, llegó la mamá, mejor dicho, y al final llegó la policía, y el episodio volvió la media vuelta a la cuadra, y yo pues ya me vine para mi casa. Y yo quedé muy impactada de ver la locura, de ver que la ambulancia no lo ayudó, de ver que la gente se bajaba y le pegaban al muchacho, la gente que iba por ahí se bajaba de las motos y le pegaban con un casco.
Y yo le decía, no le peguen, que él es enfermo, no le peguen, pero mira lo que no sé qué, bueno, eso. Y yo ya me vine muy impactada y nunca supe el nombre del muchacho para orar por él, pero igual esta mañana se lo encomendé a Dios y le pregunto yo a una vecina y me dice, no, el muchacho ya está bien en la casa, no, él está bien, ya se lo llevó, la mamá se lo llevó y no sé qué. Y yo le digo a la señora, no, el muchacho tiene un problema gravísimo. O sea, ese muchacho yo no lo veo en 5 años bien si no lo ayudan. Entonces pensaba yo esta mañana, terrible que en primer lugar la sociedad no es consciente y ven un adicto en una situación de esas y lo que hacen es agredirlo. Claro, el muchacho atacó a las mujeres, pero pues estaba súper loco. Viene una ambulancia, tampoco están capacitados para ayudarlo, se ponen a filmarlo, se enojaron y se fueron porque el muchacho estaba agresivo. La policía no sé qué manejo le habrá dado, eso sí no me di cuenta. La familia tampoco es consciente de lo que está pasando y el mismo muchacho pues peor. Entonces creo que este es el anticoncepto de que estamos tratando del principio de realidad, ¿no? Donde nadie está capacitado para una situación de estas. Yo le daba gracias a Dios porque yo decía, Dios mío, cuántas cosas se han evitado con todos estos muchachos en las diferentes fundaciones. Me daba mucho pesar del niño, 2 años y medio. Él solo gritaba, papá, papá, papá. Yo le dije a una señora, lléveselo y que el niño no vea esto. Se lo llevaron para una casa vecina. Asimismo, se hubieran podido robar el niño, se hubieran podido robar la moto que estaba ahí tirada. Entonces, mi reflexión es que en una situación de estas, que implica droga, que implica tanto desconocimiento de parte de todos los involucrados, me impactó mucho la ambulancia. O sea, ¿quiénes son los que manejan una ambulancia? ¿Qué clase de capacitación les dan? Para ellos, ¿qué es una persona que está enferma, adicta? Luego me enteré que es que el muchacho mete boxer. Pues me imagino que mete otras cosas, ¿no? Pero que siempre se hace por ahí en un parquecito que hay de árboles cerca de mi casa a meter boxer. Entonces, esa es mi reflexión, que, que estamos completamente solos en esto y que si nosotros los involucrados no asentamos los pies en la tierra y miramos nuestras realidades y las familias no se conectan a estas charlas y si no nos ponemos la camiseta, muy difícilmente un muchacho de estos va a tener un buen final, creo yo. Ese es mi aporte. Muchas gracias y bendiciones a todos y los felicito porque no saben de cuántas cosas se han estado salvando ustedes allá. Muchas gracias por la atención. Gracias, doña Jacqueline, pues eso digamos que son ejemplos que se notan más de esa falta de realidad que a veces hay en las personas, pero pues como estábamos hablando, esto ataca a todo, hacia todos lados. Cuando yo miro solamente mi realidad, ahí ya estoy tal vez entrando en locura, en egoísmo, en ser antisocial, en muchas cosas. Entonces, pues, muchas gracias por su aporte. ¿Hay alguien que tiene un aporte acá en la sede de Cali? Buenos días para todos. Bueno, entonces el tema de hoy de la Escuela del Sabio es principio de realidad. Bueno, si yo me pongo aquí a pensar todo lo que decía el líder Felipe, lo que dice el líder Diego Mejía y las demás personas, tener principio de realidad para mí es saber de dónde vengo. ¿Sí? ¿En qué sentido lo hablo? Bueno, quizás de dormir en una calle, de donde mi cobija era una chuspa, donde mi colchón era un cartón y donde mi almohada era una piedra. De allá. Tener principio de realidad es reconocer y entender de que necesito una ayuda. Bueno, para no extenderme mucho, voy a tratar de explicarlo. Bueno, entonces el versículo de hoy por la mañana me marcó mucho, es Proverbios 27, versículo 23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Si nos ponemos a entenderlo así, terrenalmente, pues de pronto van a decir, bueno, ¿y por qué está hablando de ovejas y rebaños? ¿Cómo así?
No, es espiritual. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Tus ovejas puede decir tu vida interior, ¿sí? Conocer cómo estoy, en conocer, en aceptar mi realidad que es aquí en una fundación donde estoy rodeado de personas que están moldeando mi carácter, en reconocerme interiormente que tengo que pelear batallas que carnalmente no voy a poder, pero espiritualmente sí, ¿sí? Bueno, y si paso al segundo lado, dice, y mira con cuidado por tus rebaños. Para mí los rebaños es lo que voy a salir a hacer si es la voluntad de Dios. O sea, mis planes son una cosa y los planes de Dios son otra. Los rebaños para mí es lo que pienso, pues, con mi mente, de salir a hacer el bien, de salir a estar con mi familia, de que qué rico, como decía el apóstol, diciembre ya con mami, sí, tantas cosas así por el estilo, ¿cierto? Si me pongo a ver el principio de realidad, ¿yo cuántos años duré en la droga? Bueno, hay personas que han durado 35, 40 años. Y yo pensándolo así bien, yo decía, bueno, 18 meses, si colocamos 18 meses de rehabilitación a 40 años de drogadicción, ¿para qué lado pega la pesa? ¿Cierto? Pues claramente está para los 40 años de drogadicción. 18 meses es como una infraestructura. Yo lo pienso así, es como un cimiento en el cual, como lo explica muchas veces el apóstol, es algo como para tener más presente y saber más el concepto de qué es lo que se va a vivir afuera, estando acá, es como un estudio, como decían por ahí, que la guerra sea que el entrenamiento sea tan fuerte que la guerra sea un descanso. Y para culminar, Dios, esta frase me la regaló, llevaba yo cuando ingresé, llevaba como 3 días de haber ingresado a la fundación. Me acuerdo yo tanto que fue la primera escuela de sabios que escuché, no, el primer devocional, y Dios me regaló esta frase y quiero regalárselas a todos. Dice, no te olvides de dónde vienes para que sepas y valores a dónde estás. Feliz día para todos y Dios los bendiga. Listo, gracias. El pastor Luis ha levantado la mano. Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Podría relacionarse este principio de realidad y este principio del placer, pues está entrando a profundizar, diría yo que se está relacionado con la conciencia. Preguntémonos algo y volvamos al Génesis. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol. Y yo pregunto una cosa, si no le hubiera dicho nada, ¿estaría la tentación ahí? O sea, cuando nada sabemos y desconocemos, pero siempre que nos dicen por ese camino no es difícil, el ser humano tiende a experimentar, a querer aprender sobre sus errores, aprender sobre aquello que ya se le advirtió. Y simplemente esto se da por la falta de sabiduría. La realidad, el principio de realidad es tomar conciencia de aquello que verdaderamente nos incomoda. O sea, dicen algunos estudiosos de esto que nosotros no nos aferramos a la droga como tal, por su nombre o por su apariencia. Nosotros, ¿sabes qué nos aferra a la droga? La sensación que ésta produce. Entonces, ¿a qué nos ayuda ella? A escapar del mundo real. Y nos montaría aquí, según Freud, en el mundo del placer. O como dicen los terapeutas, en el mundo de la fantasía, en el mundo irreal. Mundo que uno escapa y quiere vivir escapando de la realidad. Y vemos cómo a través del uso de los químicos todo el mundo escapa de esta realidad. O sea, le es más fácil andar sucio, andar de pronto con una mala apariencia,
en la sociedad y sentir que está escapando de la realidad, de lo que verdaderamente nos compete. Analizando y explicando los procesos inconscientes, tales como procesos se construyen sobre la base de los mecanismos psíquicos más primarios. Se pueden reconocer justamente porque responden y obedecen a la tendencia denominada como principio del placer. O sea, nosotros tendemos y nos inclinamos mucho más fácil al placer que a tomar conciencia de lo que es verdaderamente la vida como tal, la esencia como tal. Por eso Pablo por allá escribía, ustedes no conocieran la ley si la ley no dijera no matarás. Pero la ley es la que los juzga a ustedes, la ley como tal. Por eso él mismo escribía en Romanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, o sea, entrar en razón, entrar en esa plena conciencia de la realidad, del principio de la realidad. Y muchas veces vivimos tan dormidos tantos años que no es difícil salir del principio del placer y entrar en el principio de la realidad de lo que es nuestra vida. Podemos vivir escapando con miles de excusas, con miles de pretextos, con esto no me gustó, es que aquí no me parece, es que esto no me gusta cómo funciona, es que esto no es así, siempre escapando del principio de la realidad y no tomando conciencia de aquello que verdaderamente nos compete, que en este caso de nosotros es la rehabilitación, es la restauración o es la regeneración o es la desintoxicación, llámelo como quiera. Tome cualquiera de esos pasos, que cualquiera de ellos le puede ayudar en cualquier momento de su vida. ¿Se quiere desintoxicar? Buen principio de la realidad. Entonces ya reconoces que estás intoxicado. ¿Se quiere rehabilitar? ¿Quiere volver a su estado postrero antes de comenzar el consumo? También estás escapando estás tomando conciencia de que querés algo en tu vida. Ahora, si querés un proceso de regeneración, pues va mucho más profundo, ¿no? Quiero nacer de nuevo, quiero que me baraten y me vuelvan a nacer. También es un principio de la realidad y es una ruta de evacuación de la adicción como tal. Y de eso se trata el principio de la realidad. El principio de la realidad es aquí lo dicen, es el principio que contrapesa al principio del placer, o sea, contrapesa, es el que tiene que hacerle presión, así como este tiende a la satisfacción inmediata, el de la realidad se apoya en la realidad externa y en la experiencia personal, buscando el equilibrio o la distensión por caminos distintos a la satisfacción inmediata. Y todo va basado en todo lo que hemos visto. El principio de la realidad es frenarse a la hora de tomar malas decisiones. ¿Cuál es la realidad? ¿Te casaste? ¿Adquiriste un compromiso? Por eso se dice el compromiso del matrimonio. ¿Estás siendo real ante eso? ¿O vas a darle rienda suelta al placer? Entonces, si le das rienda al principio del placer, pues te enredas en miles de situaciones que ya muchos conocen. Apóstol, levantó la mano. Sí, acá en Cali tiene un aporte, pastor. Ah, bueno, ya, yo pensé que era el apóstol. Entonces ya va a acabar, mijo. Siempre tenemos que tender a tomar conciencia de todo en la vida, de todo. Cuando usted despierta su conciencia, en psicología le llaman y en otros principios le dicen la conciencia no local y a otros le dicen la conciencia local. O sea, cuando usted toma conciencia de todo lo que hace en la vida, despierta al principio de la realidad. Es que cuando el despertar de la conciencia, usted le dice
La droga es mala, usted lo conoce, todos lo conocen, todos de alguna u otra manera saben que la droga es mala, saben que el robar no es bueno, saben que el adulterar trae cierto tipo de consecuencias a una relación, puede ser a tu vida, no se sabe qué puedas adquirir a través de una mala relación con otra persona. Siempre tenemos algo de conciencia en eso, pero no tomamos conciencia y no sabemos cómo frenarlo, porque se hace realidad el principio del placer. Para uno es excitante, digámoslo así, hacer cosas escondidas. Hasta el mismo libro del Proverbio lo dice. Las aguas hurtadas y las aguas tomadas en oculto son las mejores para el principio del placer. Pero el principio de la realidad dice que no se puede hacer, que no se debe ejecutar, que no puede ser. Cuando usted despierta esta realidad es cuando toma verdaderamente conciencia de lo que es el ser como tal. Y esto no me conviene. Y esto que estoy viviendo hoy y que me están enseñando y educando cada día es el mejor principio que puedo tomar. Es real. Es real. Todos sabemos que la droga mata. Todos sabemos que la droga destruye. Todos sabemos que la droga hace mella en la parte física. Todos sabemos muchas cosas, pero no tomamos conciencia de eso. No tomamos conciencia de eso. Por eso el apóstol Pablo siempre es el que más profundiza sobre esa parte de la conciencia. Siempre. Miren, usted empieza a educar un hijo hoy día y le pone una Coca-Cola y una manzana y él siempre va a preferir la Coca-Cola. Siempre. Y sabiendo y entendiendo y habiéndosele explicado muchas veces que la gaseosa es más dañina que una manzana y que una manzana le hace más provecho. Ahí están los dos principios, el de la realidad y el principio del placer. ¿Pero qué sabe más rico? Oh, la Coca-Cola con hielo. Sí, pero ¿qué consecuencias te trae? Así mismo es para todo en la vida. Oh, es que esa mujer está mejor que mi esposa, mano. Uy, tan linda, mira, me la conseguí. Sí, le da rienda al placer, pero trae unas consecuencias postreras. No, por eso mucha gente... Sigan ahí en Cali, porfa, sigan. Buenos días, apóstol, buenos días, compañeros, buenos días a todas las fundaciones que están conectadas con nosotros aquí en esta Escuela de Sabios. Pues definitivamente es muy positivo lo que estamos hablando acerca de nuestra realidad, que en este momento es, primero que todo, dejar la sustancia, pero para también muchos de nosotros es cambiar comportamientos. Los comportamientos que se realizaban anteriormente de entrar en la fundación, pues eran comportamientos sin sentido, basados en la sustancia, locos, que llevaban al fracaso. Ahora, ¿cuál es nuestro nuevo principio de la realidad? Pues primero que todo, abrir nuestro corazón a Dios. Eso es importante para mí, porque Dios para mí es lo primero. Y segundo que todo, pues nuestro comportamiento diario. ¿Qué debemos hacer? Levantarnos temprano, empezar a trabajar, hacer todas esas actividades que realizamos en la fundación. Pero sobre todo, lo más importante, el respeto entre nosotros. Respetarnos, querernos a nosotros mismos como querer a los demás, como a Dios. Ese es uno de los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, como a nosotros mismos y a los demás. El respeto entre nosotros es muy importante. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. ¿Alguien más de la familia o de la fundación les va a dar su aporte? Hola, buenos días. Estoy un poco disfónica y quiero dar un pequeño aporte. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que no les gustaba su realidad. Tenemos a Jairo cuando murió su hija. Él no le gustaba su realidad y tuvo que buscar ayuda a Jesús para que le cambiara esa realidad. La mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años.
también buscó a Jesús para que cambiara su realidad. Tenemos muchos ejemplos más, el endemoniado gadareno, cómo vivía en la calle como pordiosero, desnudo, maloliente. Y aunque él no buscó ayuda, pero Jesús tuvo misericordia de él. Entonces yo pienso que nosotros debemos estar bien centrados en qué no nos gusta de nuestra realidad y pedir ayuda a aquel que puede hacer las cosas de nuevo. Él puede darnos una nueva realidad. Podemos estar en él confiados de que él tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Y hay muchos muchachos que están internos de forma involuntaria, pero aún así Dios también puede cambiar su realidad, puede cambiarla para esa realidad que ellos han soñado. Así que no tiren la toalla, como decimos, adelante, y en Cristo tenemos nuevas oportunidades. Bendiciones. Hola, muy buenos días. Yo creo que, Marlon, yo creo que ya podemos ir dejando. Creo que ya podemos ir dándole cierre por el día de hoy a ese tema. Recuerde que la interpretación de la realidad, saber interpretar bien la realidad, que cada uno de nosotros acá tiene, saber interpretar su proceso, interpretar lo que le pasa, interpretar por qué se comporta de cierta manera, investigue, indague, ¿sí? Y también pidámosle a Dios discernimiento también para la toma de decisiones, para el manejo de las emociones, para mejorar la calidad de nuestros pensamientos. Recuerde que nosotros estamos en la fundación para programar nuestra mente hacia lo positivo, para programar nuestra mente a un cambio. Es decir, nos estamos desarmando para volvernos a armar. Y ese armarnos requiere un esfuerzo, requiere una disciplina, requiere que usted genere unas capacidades, requiere que usted tome unas herramientas y que las aplique. Es la aplicación lo que a nosotros nos va a llevar a sostenernos. Es el fin de que nosotros estemos haciendo un proceso. Y no para un mes, no para un año, sino para el resto de nuestras vidas. Y el proceso de aprendizaje en usted y en mí no debe parar. Por eso nosotros tenemos que despertar esa capacidad creativa. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente para todos los días estar aprendiendo. Les deseo que tengan un buen comienzo de semana, que Dios les bendiga. Sigan meditando en esto, sigan pensando, sigan teniendo, si en la próxima escuela ustedes tienen un aporte, tienen de pronto algo que les llegue y ustedes de pronto quieran compartir, aquí estamos atentos y estamos receptivos para aprender. Porque yo creo que en el momento en que usted bloquea su mente para aprender, hasta ahí llegó. No nos podemos bloquear y no nos podemos limitar. Porque esas limitaciones son los que a nosotros nos distorsionan la realidad. No permita que nada ni nadie le distorsione su realidad y le venga a meter mentiras a su vida. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, terminemos por hoy. Amén. Que Dios los bendiga a todos Buen y que día. tengan una excelente semana. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendición.